Cada día más estamos envueltos en estos temas de tecnología, uso de redes sociales, en todo nuestro quehacer, en nuestra vida particular, en nuestra vida productiva, profesional, pero sobre todo en los aspectos de la vida política, que los dominicanos somos muy apasionados con la política. Y el tema de las redes sociales, bueno, es un tema que realmente va de la mano hoy en día, porque la tendencia va enmarcada a estar cada vez mejor conectado con los ciudadanos y en el caso de los políticos, bueno, con los potenciales electores para poder evaluar sus condiciones. Y nosotros acá de Funglode, preocupados obviamente por el quehacer en la República Dominicana y en la sociedad, queremos compartir con ustedes experiencias de profesionales expertos y que han desarrollado su vida profesional en la aplicación de conocimientos, tecnologías, estrategias, enmarcadas en este caso, de buscar el uso eficiente a favor de una práctica política y de la promoción de un mensaje que pueda llegar efectivamente. Y es la razón de que nos impulsa a que busquemos darle valor a estos temas, ¿no? Mediante esta oportunidad, este conversatorio sobre las redes sociales en la política, que sostendremos con nuestro amigo don Rafa Rubio, nos proponemos entrar, bueno, en materia práctica, a experimentar los sabores y amarguras, ¿no?, en lo que tiene que ver con la gestión de las redes sociales, porque hay cosas buenas que pasan, pero también hay cosas malas que pasan, que hay que saberla asimilar y aprovechar y buscarle siempre la mejor vía para que su uso, bueno, sea realmente a favor de lo que estamos nosotros promoviendo o publicando, ¿no? Introduzco al profesor Rafa Rubio, quien es doctor en Derecho con premio extraordinario, profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. Imparte o ha impartido clases de posgrado en más de 20 universidades alrededor del mundo, muy reconocidas. Sus temas de investigación sobre transparencia, la participación política y las campañas electorales es lo que él ha promovido siempre. Ha publicado diversos libros, para mencionar algunos son Los grupos de presión, Fuentes para la historia del constitucionalismo español, y el más reciente publicado como editor es Parlamentos abiertos, tecnología y redes para la democracia. Se ha especializado en campañas online, trabajando en distintos países y colaborando con distintos partidos. Ha trabajado en elecciones en otros sectores, como en Colegio de Abogados de Madrid, la elección del Colegio de Abogados de Madrid. Fue responsable de las redes sociales y posteriormente de comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el 2011, en la que, partiendo de cero, logró articular una red social de jóvenes de casi 1 millón de personas, gestionada en 21 idiomas. Asesoró la Jornada Mundial de la Juventud de Río, en Brasil, en el año 2013, y también ha asesorado en el uso de las redes sociales a diferentes ONGs, y por qué no, a Funglode también. Colaboró en la campaña electoral de John McCain en el 2008, y también asesoró en la campaña online de Mariano Rajoy en el año 2011. Actualmente colabora en la organización World Radio Challenge y, bueno, hoy lo tenemos aquí compartiendo con nosotros esta gran experiencia y los invito, igual como me invito a mí mismo, a aprovechar estos conocimientos que él nos va a transmitir. Bienvenidos a todos, a todas y a Rafa Rubio. Pues muchísimas gracias. Bueno, por esto del conversatorio, yo tengo preparado algo, pero si queréis interrumpir, preguntar, no hay ningún problema. O sea, que podemos intentar ir avanzando
en función también de vuestros intereses, ¿no? Y adaptando un poco las reflexiones generales o las experiencias concretas que yo tengo, que no dejan de ser experiencias a veces de realidades distintas a las realidades o las necesidades que vosotros experimentáis en el día a día, ¿no? Y más en la situación actual en República Dominicana. Antes de empezar, yo quería hacer una pequeña advertencia que tiene mucho que ver con esta relación o hasta qué punto es posible hablar de campañas online en realidades distintas, ¿no? Especialmente en aquello que tiene que ver con la conectividad, con la falta de penetración, con la brecha digital. Y esto es un problema que nos encontramos, o que yo al menos me he encontrado con muchísima frecuencia cuando trabajo en países de Latinoamérica, ¿no? Donde al principio todo el mundo te dice, no, aquí es imposible, aquí no hay conectividad, aquí la técnica no responde para que esto sea una eficaz herramienta de campaña electoral, ¿no? Y yo creo que eso parte siempre de un problema, y hace poco leí en una entrevista en Colombia con el que ha sido asesor de Obama en el 2008 y en el 2012, que decía una cosa parecida, y la verdad es que no sé si es soberbia o lo que sea, pero me alegró bastante ver que compartíamos la misma reflexión, ¿no? O sea, a veces entendemos siempre la utilización de la tecnología en campaña o en política en general con dos elementos que yo creo que son importantes desterrar, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, entender que estamos hablando de máquinas, y yo creo que eso es determinante. O sea, cuando hablamos de campañas y de política online, estamos hablando de personas, no de máquinas. Y este es el primer elemento que es determinante. ¿Por qué? Porque uno lo primero que tendría que preguntarse entonces es, bueno, ¿en mi país hay personas o no hay personas? ¿No hay máquinas o no hay máquinas? No sé si me explico. O sea, que al final, si en el país hay personas, estamos en la condición suficiente para hacer política online. La segunda pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál es el público objetivo de las campañas online? Y yo creo que aquí es donde está el error más fuerte o más compartido. El público de las campañas online no es el público general. O sea, las campañas online no son un sitio distinto que nos permite llegar a un público al que ya no llegan los medios de comunicación tradicionales, que es algo que se dice mucho y al final los acabamos creyendo, ¿no? No es el sitio donde llegar a los que no ven la televisión, o no es el sitio donde llegar a los jóvenes que no están en otros canales de televisión. Para eso también sirve, pero ese no es el principal potencial de los medios, o sea, de las campañas online. El principal potencial de las campañas online es llegar a un tipo de público determinado que tiene una serie de características de interés en política, de predisposición a la movilización política. Un público determinado que no llega al 10% de la población y que suele coincidir con el porcentaje de personas que habitualmente tienen conectividad o tienen conexión a Internet. Si ese porcentaje de personas tiene conexión a Internet, las campañas online son útiles, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel gobierno como a nivel campaña electoral. Y esto yo creo que es el principio básico, o sea que a veces el índice de penetración de Internet en un país nos puede bloquear, pero realmente yo creo que es porque nos equivocamos de público, porque pensamos que el público de las campañas es el público general, bueno, pues nos han dicho tanto que hay que tener muchos seguidores y que al final esto va de cuantos más seguidores tengas para poder llevar el mensaje de manera directa sin la intermediación de los medios de comunicación, que nos lo hemos acabado creyendo. Pero esto básicamente no es verdad. Y esto es el último punto introductorio. Si os pregunto a qué se parece más Internet, a una tele o a un teléfono, ¿qué me diríais? A una tele, a un teléfono, hay diversidad de opiniones. Pues yo creo, y estoy cada vez más convencido de ello, que se parece más a un teléfono pero con manos libres. Un teléfono que permite que lo que estamos hablando entre nosotros lo escuche todo el mundo. Y eso tiene una serie de consecuencias determinantes. En primer lugar, que imaginaros si se podría hacer política hoy sin teléfono. La respuesta sería no. Pues la respuesta es la misma desde el punto de vista de las redes sociales o de Internet. ¿No es posible hoy hacer política sin redes sociales o sin Internet? Yo entiendo que no. De ahí que sea tan importante entender este concepto que engancha con los otros dos. Las redes sociales son una herramienta de comunicación personal que permite a muchos conectarse con muchos o dialogar con muchos. Y esto tiene una serie de implicaciones de cara a la campaña que vamos a ver ahora que son espectaculares. Pero me parece que en este marco es importante entender esto. O sea, estamos hablando de un teléfono o estamos hablando de una herramienta de comunicación personal que tiene la peculiaridad que permite a muchos hablar a la vez, cosa que el teléfono no permite. El teléfono te obliga casi siempre a hablar uno con uno, mientras que las redes permiten a muchos hablar con muchos.
Y esto cambia de una manera radical sus potencialidades, es el primer elemento. Y el segundo, o la segunda peculiaridad frente al teléfono, es que habitualmente lo que decimos lo oyen otros. Lo oyen otros que no están invitados a escuchar. Y esto también tiene una serie de connotaciones negativas, y por empezar con alguna gracia, en la campaña del año 2011 tuvimos un problema, bueno, hemos tenido varios en este campo, pero en el que un concejal del Partido Popular, que en ese momento, pues que ahora es el que gobierna España, en el Ayuntamiento de Madrid, publicó en su Twitter 2 tonterías contra el líder de la oposición, o sea, contra el líder del partido del gobierno en ese momento, ¿no? Entonces fue bastante escandaloso, y cuando le llamamos para preguntarle qué había pasado, nos dijo, pero hombre, ¿a mí qué me importa? Si a mí me siguen 12, decía el tío, y esos 12 son mis primos, mis hermanos y gente de absoluta confianza. Yo cuando escribía pensaba que estaba escribiendo para esos 12. ¿Cómo voy a saber yo que alguien más puede estar escuchando lo que yo escribo? Y lo decía sinceramente, o sea, él estaba convencido que alguien se había metido a escuchar sus conversaciones como si fuera de la CIA o algo así. O sea, él decía, pero si solo me siguen 12, y estaba convencido. Y nos pasó otra parecida, ya en el gobierno hubo una oficina, se creó una oficina para promover la marca España, con una estrategia de diplomacia pública bastante elaborada, y el director de la oficina, en un partido en el que jugaba pues el Barcelona y donde se pitó el himno nacional de España durante el principio del partido, se enfadó tanto, y sin seguir la regla básica de si bebes no tuitees, pues es más o menos parecido, si estás cabreado mejor no tuitees, pues tuiteó y puso, estos son unos hijos de puta. El director, o sea, una persona que trabaja para el gobierno y que es oficina de la marca España. Bueno, dimitió al día siguiente. Y cuando le preguntábamos, decía lo mismo. Decía, pero hombre, yo que sabía que había tanta gente escuchando, ¿no? Pues esto es lo que a veces se nos olvida. O sea, que estamos hablando por teléfono, y eso es verdad, pero que el teléfono tiene manos libres y que cualquiera puede escucharlo. Bien, yo creo que estos 3 elementos principales, que a lo mejor me he enrollado demasiado, pero me parece que hay que tenerlos en cuenta. Internet no es para todos, o las campañas online no buscan a un público general, no es un medio de comunicación masiva, sino un medio de comunicación personal. Y se me ha olvidado el primero, pero bueno, creo que más o menos ha quedado claro, si no lo recuerdo. Entonces, empiezo de una manera un poco provocadora. Como sabéis, creo, hay una historia que es el 15M, que es un movimiento de protesta ciudadana que nace de una forma u otra en España y que va arraigando de una manera bastante fuerte pues, a lo largo del mundo, que define de una forma bastante graciosa y un poco ingenua la democracia como amorcracia, ¿no? Como el concepto por el cual la relación entre el Estado y la sociedad tiene que empezar a medirse en términos de amor y no de compartir votos. Esto os puede parecer una horterada, y lo es, yo creo, pero tiene bastante relación con la política online. Yo esta presentación, o una parecida, la llamo con frecuencia, lo resumo con frecuencia de una forma muy concreta. Los ciudadanos van a la política o van a las redes políticas buscando amor, y los políticos le dan sexo. Y esto, que tiene una serie de consecuencias concretas que vamos a ver a partir de ahora, me parece que ayuda a entender bastante bien esto. O sea, los ciudadanos buscan en las redes crear relaciones políticas duraderas, buscan crear comunidad, involucrarse de una manera activa en acciones políticas. Y los políticos lo único que buscan son votos, y luego se olvidan de la relación, por decirlo de alguna manera. Y esto los ciudadanos lo acaban notando, y acaba generando pues, una relación viciada que no responde a los objetivos o a los grandes aportes, en mi opinión, que la tecnología o que las redes sociales pueden dar a la democracia. Y esto, por desgracia, no solo pasa en las campañas políticas, donde podríamos decir que estaría más justificado, sino que forma parte habitual de la gestión de los medios o de los nuevos medios o la gestión de las redes sociales por parte también de las instituciones. Donde por esta concepción errónea en la cual se entiende que las redes son fundamentalmente un medio de comunicación masiva, los políticos se conforman con decir, pues con hablar mucho o con contestar mucho, incluso algunos pues que tienen sensación de que lo usan bien porque están muy centrados en la tecnología y no en las personas, dicen, hombre, pero si yo tengo un nivel de engagement o tengo un cloud del 70 o contesto al 70% de aquellos que me mencionan. O sea, típicas medidas técnicas que a los que estéis más metidos en estas cosas os sonarán, porque es como se suelen informar a los jefes que estamos cumpliendo nuestra función en las redes sociales, ¿no? Pero realmente nos olvidamos absolutamente de cuál es el fin de las redes desde una perspectiva política, ¿no? O sea, nos tenemos que medir, y el famoso ROI de las redes, nos tenemos que centrar y establecer una serie de elementos de medida, pero no nos damos cuenta que esos elementos de medida muchas veces no responden a los fines, en mi opinión,
o a las posibilidades que la tecnología ofrece a la democracia. Por eso, para empezar, quedarnos con esto, ¿no? O sea, en principio, el uso de las tecnologías en democracia está hecho para consolidar relaciones estables, relaciones duraderas, comunidades de ciudadanos con capacidad de acción política. Y si no estamos dispuestos a hacer esto, yo mejor me pensaría si entro o no entro en las redes sociales, porque probablemente esté tirando el dinero. Cuando consolido mi estrategia de redes sociales exclusivamente pensando en el número de seguidores y en el número de retweets y de favoritos, estoy alimentando una herramienta que habitualmente no suele tener ningún tipo de fruto desde una perspectiva política o electoral. Entonces, bueno, yo entiendo que hoy en día es muy difícil decir, no, yo no estoy en las redes, porque da una sensación de antiguo, y quizá haya que hacerlo por motivos de imagen. Pero de verdad que nadie espere conseguir algo si gestiona las redes sociales pensando solo en el número de seguidores y de retweets, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si piensa conseguir votos en las redes sociales. O sea, yo creo que hoy en día en las redes sociales no se consigue ni un solo voto. Pero creo que el buen uso de las redes sociales puede servir para ganar una campaña electoral. Aunque parezca contradictorio, creo que no lo es. Bien, entonces, desde esa perspectiva, lo realmente relevante a la hora de entender el uso de la política online o el uso de las herramientas online en política es entender no el uso de las herramientas, que es lo que se nos cuenta siempre, ¿no? Pues voy a explicarte cómo se usa Facebook, cómo se usa Twitter, o cómo podemos gestionar Social Bro para gestionar mejor las cuentas sociales, o ver si HotSuite eso no es la mejor herramienta de monitorización o de gestión. No, eso da igual, porque eso al final lo puede acabar haciendo un mono, por decirlo de alguna manera. O sea, no tiene mucho misterio, sinceramente. O sea, se aprende y se le dedica horas y se aprende. Lo que es verdaderamente relevante desde una perspectiva del gestor político, desde una perspectiva del estratega político, es entender realmente lo que está detrás. O sea, es entender realmente el impacto político o el impacto social de la tecnología en política, ¿no? Bien. En ese sentido, entender esto, ¿no? Que en Internet no se ganan votos, pero se pueden ganar elecciones. Yo creo que hay dos ejemplos europeos recientes, que a lo mejor por ser europeos no son del todo válidos, pero que me parece que son determinantes y que probablemente conozcan. El primero es el Movimiento 5 Stelle. El Movimiento 5 Stelle es una demostración evidente de cómo el uso correcto de las redes sociales para generar microcomunidades acaba teniendo un impacto electoral increíble, ¿no? Es el partido individual, por decirlo de alguna manera, más votado de las últimas elecciones generales italianas, a base de entender la filosofía de las redes, no la técnica de las redes, porque aunque os parezca mentira, Grillo es un auténtico orangután delante del ordenador, o sea, no domina las redes. Si uno ve el blog de Beppe Grillo, dice, Dios mío, y no tenía alguien que le echara una mano en el diseño o en la gestión, o sea, no es una persona que tenga una técnica depuradísima en el uso de las herramientas, pero ha entendido de una manera perfecta el peso que las redes pueden tener a la hora de estructurar pequeñas comunidades locales de acción política. Y ha conseguido generar un movimiento en toda Italia que ha acabado teniendo, después de 3 o 4 años, un impacto electoral impresionante, haciendo que un partido, entre comillas, a que algunos definirían como de frikis, se convierta en la opción política mayoritaria de los italianos. Esto en las europeas ha cambiado un poco, pero es muy impresionante. En España tenemos un ejemplo todavía peor o mejor, por decirlo de alguna manera, que es la irrupción de Podemos en el mapa electoral español. Podemos es un partido político que hace 5 meses exactamente no existía. Formado por gente joven, profesores universitarios, en los que no me incluyo, pero vamos, profesores universitarios, que en 5 meses se convierte en la tercera fuerza política más votada de España, con 1.200.000 votos y un 7% de los votos. Y que recibe la reacción habitual de la gente que no entiende el uso de la tecnología en Internet, que es todos los medios de comunicación, una vez que de repente se sorprenden de que este señor o que este partido haya obtenido esos resultados espectaculares, empiezan a atacarle constantemente durante 2 semanas seguidas. En 2 semanas, las encuestas pasan de darle 20 escaños a 68. Tener 68 escaños no os dice nada, evidentemente, porque hay que tener el contexto, pero tener 68 escaños de 350 en España es algo que no ha ocurrido nunca en la historia. O sea, en España siempre han tenido 2 partidos mayoritarios que han superado los 100 escaños, entre 100 y 175, y el tercer partido, sea cual sea, desde el 78 hasta el año 2013, siempre ha tenido menos de 20.
Y a partir de ahí había 7 partidos políticos, pero todos se movían en el arco que iba de 20 hacia abajo. De repente, aunque esto no es una elección, es una encuesta, hay un tercer partido que existe desde hace menos de 5 meses, que gracias a su articulación en redes, no a su número de seguidores en Twitter, repito, aunque lo he dicho bastantes veces, sino a su capacidad de articular círculos locales utilizando las nuevas tecnologías, acaba teniendo una intención de voto, es el partido español con mayor intención de voto directa, superando al PP y al PSOE, según las encuestas, de intención directa. Cuando uno le mete, o sea, cocina o sentido común, no solo cocina, a la encuesta, el resultado es que es el tercer partido más votado de España, siendo el tercer partido que más intención de voto tiene en la historia de España, triplicando al que en algún momento de la historia ha tenido, al tercer partido que en algún momento de la historia ha tenido más votos. Es absolutamente espectacular. Por otro lado, es tremendamente desasosegante si uno conoce la ideología o la posición de este partido político. Pero desde el punto de vista del uso de las técnicas o del entendimiento de para qué sirven las redes sociales, es absolutamente espectacular para aprender, ¿no? Y se resume de una forma muy gráfica en esta diapositiva, ¿no? Nosotros buscamos razones, ellos victorias. O sea, han ido construyendo comunidades de relación política permanente. Han ido buscando gente convencida, dispuesta a dedicar su tiempo a sacar adelante un movimiento político, un objetivo, una razón, un mensaje. Y gracias a la capacidad de construcción de esa inmensa comunidad, han acabado obteniendo un resultado electoral espectacular, ¿no? Y en ese sentido va la siguiente reflexión. La siguiente reflexión es que la política online no existe. La política online es la política habitual. O sea, yo esto cada vez lo cuento más, pero yo no sé si alguno de vosotros, si, por decirlo de alguna manera, su novia cortara o sea, le dijera que su relación se ha acabado por WhatsApp, consideraría que la verdad, que como es algo online, no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Y al día siguiente iría a buscarla a su casa. Le diría, no, es que lo que cuenta es la relación real, lo del WhatsApp no sirve, ¿no? O si le mandara un correo electrónico, o si lo pusiera por Facebook. Me imagino que nadie diría, no, esto solo pasa en el mundo online, esto es el mundo paralelo en el que vivimos. Yo creo que para muchas cosas hoy en día el mundo online es más cierto, aunque os parezca mentira, es más real que el mundo offline. O sea, muchas cosas que pasan en el mundo online o lo que llamaríamos el mundo online tienen mucha más repercusión en nuestra vida que lo que pasa en el mundo offline. Es continuo. O sea, cuando decidimos apostar en un casino virtual, si quien lo decida, y se gasta 2 millones de dólares en una apuesta virtual, no vale decir luego, no, es que lo hice por internet, que me devuelvan el dinero, ¿no? Como si no tuviera peso, no, es que yo aposté en el mundo online, como si estuviera jugando al Monopoly. No, el dinero que uno gasta en el mundo online se lo gasta igual que en el mundo offline. O sea, la realidad es absolutamente... O sea, el mundo online y el offline no se distingue. Lo online no es más que una herramienta para abordar lo offline. Y las consecuencias reales del online son brutales desde el punto de vista político, o sea, desde el punto de vista de consolidar relaciones, buscar objetivos políticos compartidos. Desde esa perspectiva, cualquier campaña online tiene que ser una extensión de la campaña real. Yo estoy súper acostumbrado, y pasa incluso en las elecciones americanas, que a veces son como el modelo, que los equipos de campaña online o la gente que se dedica al gobierno abierto en los gobiernos sean departamentos de frikis, ¿no? Lo que podríamos decir el IT Crew, no sé si habéis visto esta serie alguna vez, pero es divertidísima. O sea, los técnicos que están en una esquina del edificio y que se dedican a hacer sus cositas, ¿no? Se dedican a divertirse con los ordenadores, pero no están de ninguna manera integrados en la campaña real. Acabando y provocando dos consecuencias. Por un lado, que se hacen campañas online que no tienen nada que ver con la campaña real. Por otro lado, que las campañas reales desaprovechan, en mi opinión, todo el potencial que tendría integrar la campaña online en sus campañas. En ese sentido, yo siempre pongo el ejemplo de la campaña de Rajoy del año 2011. La campaña de Rajoy del año 2011 que dirigí en la parte online fue realmente ridícula. Desde una perspectiva técnica, no hicimos nada novedoso. O sea, no aplicamos ningún tipo de herramienta nueva, ni aplicamos ningún tipo de estrategia espectacular. Entonces yo siempre digo que fue una campaña patética desde el punto de vista online. Pero desde el punto de vista estratégico fue una campaña perfecta. ¿Por qué? Porque se adecuaba perfectamente a la estrategia de campaña, porque realmente nosotros entendimos que quería la campaña, que es que no hiciéramos nada y nos dedicamos a no hacer nada. Esto decirlo así queda un poco fuerte, pero tuvo bastante que ver con la realidad. O sea, la realidad era que esa campaña, por lo que fuera, por la situación en las encuestas, donde había 23 puntos de distancia cuando empezamos, era mejor
dejarla pasar, por decirlo de alguna manera. Si nosotros hubiéramos hecho una campaña súper espectacular, llamando la atención, provocando a la gente, por decirlo de alguna manera, y aplicando herramientas novedosas, pues a lo mejor hubiéramos conseguido efectos contrarios a los que buscaba la campaña. Por eso, integrar, o sea, entender que la política online no existe e integrar lo online con lo offline, yo creo que es otro elemento esencial. O sea, es básico lo que dicen los americanos muchas veces, de sentar al director de campaña online en la mesa de la estrategia de la campaña. No entender que es el de los ordenadores, que a veces confundimos al director de campaña online con el de los cables, ¿no? Dices, oye, que venga el de los cables, que se me ha roto el ordenador. Joder, pero si es que yo soy el director de la campaña online. No, pero tú sabes de esto de ordenadores, ¿no? ¿Me puedes conectar el wifi? No, pero perdona, es que yo no venía para eso, o sea que entonces lo confundimos con como sabe de ordenadores, lo confundimos con el que arregla, con el que pone la proyección, ¿no? Con el que arregla el ordenador para que funcione, ¿no? Y entonces el tío ha podido llevar 5 días en la red, haber descubierto, entre comillas, o líneas estratégicas que pueden venir fenomenal a la campaña, haber investigado en el sentido de la opinión pública en determinados campos determinados que nos podrían servir para construir el mensaje. Y lo que le pedimos es que conecte el ordenador. Pues esto nos pasa muchísimo en todos, a mí al menos me pasa constantemente. De hecho, ya me he comprado una gorra que pone algo así como el de los cables, pero nos pasa constantemente, ¿no? O sea, que confundimos al técnico con una parte que, en mi opinión, cada día es más esencial dentro de las campañas. Bien. En ese sentido, nos pasa como esta doble historia que no es nueva, ¿no? El de aquellos que piensan que todo lo nuevo es basura y que desdice la política, y que no lo denuncias ahora, lo decía Nabokov en su momento, y aquellos otros que quieren estar a la última, aunque la última no sirva para nada, ¿no? Que lo decía Ribeiro de una forma con bastante gracia, ¿no? El de la última tecnología, el de la última red. Yo quiero hacer una campaña online donde tenga presencia en todas las redes sociales. Dices, ya, pero es que esta red social, pues por ejemplo, es para animales. No, pues yo también quiero estar, ¿no? Es que los animales no votan. No, pero yo quiero estar en esa red social, ¿no? Porque quiero estar en todas. Y que miden la eficacia de la campaña online en función del número de redes sociales en que uno tiene presencia, ¿no? Sin tener en cuenta para qué pueden servir o no pueden servir en la política. O sea, el que en lugar de buscar campañas online busca desfiles de la moda. Y yo lo que quiero es hacer la campaña online más cool de la historia. Dices, ya, es súper cool, pero no sirve absolutamente para nada o te desvía absolutamente de los objetivos de la campaña, ¿no? Entonces, esto es muy habitual, yo creo, y te lo encuentras mucho. Gente que, como no entiende que esto es personas y no tecnología, quiere estar a la última y no entiende, como decía Ribeiro, que ese carro conduce inexorablemente al Museo de las Antigüedades, ¿no? Que las campañas más modernas suelen ser las más antiguas al día siguiente. O sea, pasa la campaña y pues eso, MySpace cerró, en la red social bajó. Bueno, no voy a poner ejemplos porque. Pero a veces estos dos equilibrios en campañas online pasan mucho, ¿no? Aquel que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor y que cualquier novedad va a estropear el concepto básico de la política o el natural de la política y que todo es artificial. Esto, tengo algunos ejemplos relacionados con el presidente del gobierno de España que son bastante graciosos, ¿no? El primer vídeo que intentamos grabarle. Digo bien, porque no lo conseguimos. Él pasea mucho y anda muy rápido y a mucha velocidad. Entonces queríamos grabarle un vídeo, queríamos hacer un streaming de su paseo. Y yo intenté explicarle que era mejor que andara un poco más lento, porque si queríamos que saliera más o menos bien el streaming, pues necesitábamos tener ciertas condiciones técnicas. Y me dijo de una forma muy literal: mira, Rafa, yo voy a hacer lo que hago siempre. Si me grabas, fenomenal. Y si no, peor para ti. Esto es súper habitual en las campañas online, o sea, es decir, lo online es un adorno, es perjudicial, es ridículo, ¿eh? Sí, exacto. Entonces, bueno, si tú consigues que yo haga cosas, o sea, que en lo que yo hago en el día a día le das un contenido online, pero no me pidas a mí que haga cosas de estas, entre comillas, modernas, horteras, que no tienen nada que ver con mi forma de hacer política, ¿no? Entonces, pues no sé, podemos hacer un chat abierto a que la gente te haga preguntas. ¿Cómo? O sea, yo ya hice mi entrevista en Televisión Española ayer. Ya, pero es que estamos hablando de realidades distintas, ¿no? Entonces, estos dos fenómenos son muy habituales. El que entiende que cualquier cosa moderna es un antojo, o es un capricho, o es un adorno, o aquel que solo busca estar a la última, aunque no tenga sentido, ¿no? Y yo creo que esta frase es de Pérez Reverte y me parece que es tremendamente
gráfica, ¿no? Estos chicos heterodoxos, informales, traen un juego nuevo, más imaginativo. Sacan a los viejos dinosaurios de su habitual esquema cerrado posicional y los obligan a pisar lugares desconocidos. Os lo contaba con lo del 5 Stelle y os lo contaba con Podemos en el caso de España, ¿no? O sea, hoy en día las formas de hacer las cosas están cambiando, y están cambiando en la sociedad y están cambiando en la política. Y el que se mantiene intentando hacerlo de siempre, pues tiene problemas para deambular en el mundo político, ¿no? O sea, hoy en día, más allá de los resultados electorales, yo creo que la sociedad está demandando nuevas legitimidades. Y esas nuevas legitimidades se consiguen en nuevas formas de hacer las cosas. Y puedes quedar al margen o no, pero si te quedas al margen, estás, entre comillas, cavando tu propia tumba. O sea, te estás apartando voluntariamente de la supervivencia. No sé si me explico. O sea, a la hora de la verdad, cuando la sociedad tiene una nueva lógica que requiere una mayor involucración o una mayor participación, o requiere simplemente el ser tenida en cuenta, al menos formalmente, a la hora de adoptar decisiones públicas, cuando uno trata de oponerse a esas decisiones públicas o a oponerse a esas formas de hacer las cosas, corre el peligro de quedarse al margen, ¿no? En España también tenemos algunos ejemplos. Yo no sé si España es o no modelo de Estado de Derecho, pero en los últimos 6 meses nos hemos encontrado como instituciones públicas, alcaldías, gobiernos, han tenido que parar planes aprobados por ley por la oposición ciudadana. Y hemos visto como en Burgos, que ha sido una polémica bastante grande de las últimas, pues que duró casi un mes, los ciudadanos se oponen a que un plan urbanístico aprobado por el ayuntamiento se ejecute, paralizan las máquinas y el ayuntamiento tiene que dar marcha atrás. Hoy en día, ahora mismo en Barcelona, en un sitio que se llama Can Viver, hay un edificio que iba a ser demolido porque había sido aprobado por las autoridades que tenía que ser demolido. Hay una serie de señores que han ocupado ese edificio desde hace 2 años y medio que deciden oponerse a la demolición, y el ayuntamiento acaba parando la demolición y buscando planes alternativos. No es capaz de ejecutar la ley, no sé si me explico. Y esto no tiene nada que ver con el poder de la policía o con la fuerza que tienes de sacar a estos señores del... Tiene que ver con estas nuevas lógicas. Y son 2 ejemplos del último mes, o sea, que no me estoy inventando. Y pasan en todas partes y pasan en todo el mundo. Yo creo que no pasan solo en España, o sea... Pues hace más de 5 años, para que no veáis que es una cosa moderna, pasó en el Estado de México con el aeropuerto, ¿no? Se establece o se hace un plan para aprobar un aeropuerto en el Estado de México, y al final el gobernador tiene que acabar dando marcha atrás, reconsiderando el lugar donde va a poner el aeropuerto. Es frecuentísimo, pasa todos los días y cada vez más. Y responde a esta nueva lógica a la que las nuevas tecnologías, de una forma u otra, pueden dar soporte. Bien. No sé si me estoy enrollando mucho. Yo, como digo, estoy abierto a preguntas cuando queráis, pero voy un poco rápido. ¿Para qué sirve lo online en política? Yo creo que sirve para distintas cosas. Sirve para informar, no tengo duda. Otra cosa es que sirva para informar directamente sin intermediarios, que eso no os lo compro. Pero sirve para informar. O sea, es una buena forma de redistribuir información. Ahora explicamos un poco más. En segundo lugar, sirve para organizarse. Sirve para involucrar a gente en la política y en la campaña. Y ahora hablaremos de esto también. Sirve para lograr apoyo social. O sea, además de montar un equipo de gente que colabore con nosotros, sirve para lograr estas nuevas legitimidades de las que estoy hablando. Y sirve en aquellos países donde está permitido para lograr financiación de la campaña. ¿Aquí es legal conseguir financiación de microdonaciones? No se ha dado, pero... Es legal. Bien, entonces, lo primero, la información. Y yo voy a hablar de 3 cosas de la información, o dos cosas. La primera es la transparencia. O sea, hoy en día, en política, las reglas del juego han cambiado. Y lo decía antes, ¿no? Y las reglas del juego han cambiado por nuevas legitimaciones. Y dentro de esas nuevas legitimaciones, la transparencia es un concepto imprescindible. Y es un concepto imprescindible para las instituciones. O sea, hoy las instituciones tienen que ser transparentes por definición, pues se están aprobando cada vez más las leyes de acceso a la información y las leyes de transparencia. Ya no solo se están aprobando, sino que incluso se están cumpliendo. Se está avanzando mucho en el campo de la transparencia, pero además, en el día a día, que quizás es lo que más nos importa o lo que más nos afecta, la transparencia ha pasado de ser una posibilidad a ser una obligación. Ha pasado de ser una táctica a ser una estrategia. Yo no sé cuántos de ustedes se dedican a la comunicación, pero seguro que comparten conmigo que cuando antes una crisis estallaba, el director de comunicación profesional solía adoptar 2 tácticas que
podían funcionar. La primera era cruzar los dedos y decir que no se haga público, que no se haga público, que no se sepa, que no se sepa, que no se sepa, ¿no? Y eso era profesional. Lo segundo era buscar una alfombra e intentar barrer el escándalo debajo de la alfombra. Y esas dos cosas, aunque os parezca mentira, eran profesionales, porque tenían las altas posibilidades de funcionar. Y en un 70%, en un 80% de los casos, funcionaban. Antes era posible ocultar información y que cosas o escándalos no se hicieran públicos. Hoy en día eso no es profesional. ¿Por qué? Porque el porcentaje de que eso se haga público se ha multiplicado por 3 y hoy en día es un 95%. Entonces, aquel que cruza los dedos y busca la alfombra tiene altas posibilidades de que 3 días después se encuentre el escándalo multiplicado por 3 y después de haberlo intentado ocultar. Por eso yo creo que hoy en día la transparencia o la opacidad no es una opción. O es una opción suicida, o para ser más ecuánimes, es una opción tremendamente arriesgada. Y ejemplos tenemos millones. O sea, que hemos visto casos parecidos, o por lo menos en España últimamente tenemos 1000, o sea, de gente que trata de ocultar información y le vuelve aumentada por 10 en cuestión de horas, en cuestión de segundos. No, yo no hice, y según está diciendo yo no hice, ya directamente se le comió la ola, ¿no? No, si yo realmente, y en ese momento, pues, o sea, hoy en día tratar de ocultar las cosas yo creo que no es una opción. Y esto se ve en Wikileaks. Yo no sé si habéis iba a decir una tontería, pero bueno, a lo mejor no es una tontería. Yo tuve la mala suerte, o la buena suerte, no lo sé, de salir en Wikileaks. Entonces, de repente me llama un periodista de un periódico y me dice, oye, que tenemos una cosa que ha aparecido en Wikileaks, entonces te quería hacer unas preguntas. Entonces yo en ese momento me planteé esto que os estoy contando. Dije, ¿qué hago? ¿Me lo invento? O sea, no sé lo que tiene. Le digo que bueno, que no sé de qué me está hablando, o le cuento la verdad. Gracias a Dios decidí contarle la verdad, que tampoco era escandalosa. En ese momento me da lo que tiene. Y lo que tiene es una conversación personal que tuve yo con otro señor, íntegra, pero íntegra es íntegra, o sea, iba a decir, ese tío tenía una memoria espectacular que también se llama grabadora, porque si no, esa memoria tan espectacular no existe. Pero yo al principio pensé, joder, qué memoria, y lo dije, sí, qué memoria, qué disco duro, tenía la grabadora, ¿cómo que qué memoria, no? Bueno, estaba entera, y en ese momento yo descubrí que no existía la intimidad a partir de ese momento, o sea, que es que todo lo que digas tiene altas probabilidades de hacerse público, o de poderse hacer público, no de hacerse público. Porque evidentemente mi conversación con el señor inicialmente no le interesaba a nadie, hasta que el tío decidió hacer un cable para su departamento de Estado, y ese cable, hubo una vez un soldado en Afganistán que decidió meterlo en un disco duro y regalárselo a... Bien, entonces no sé si ha quedado claro el concepto. O sea, la transparencia no es una opción. La transparencia es la mejor estrategia. Y en ese sentido yo creo que no cabe otra. Y esto tiene mucho que ver con la información. O sea, que uno cuando comunica en redes sociales puede jugar a decir la verdad, puede jugar a distraer al público o puede jugar a contar las cosas como son, ¿no? Y en ese sentido no queda otra. Y en ese sentido hay un segundo elemento que yo creo que es básico, que es escuchar, o sea, un segundo elemento relacionado con la información, que es ser transparente y escuchar. Y esto una vez más, y yo, perdonad si pongo muchas citas de clásicos, o sea, eso solo quiere decir que me gusta mucho leer y que intento demostrar, y esto es verdad, que las cosas no son tan nuevas como parece. O sea, lo decía Stendhal. Stendhal decía, vivir en el campo sin servir las pasiones de tus vecinos, sin dar oídos siquiera a sus murmuraciones, fue un error. O sea, no vale la estrategia del avestruz, que es una estrategia que durante mucho tiempo también funcionaba. Hoy en día no tiene sentido. O sea, hoy en día es mejor saber quién te critica y cómo te critica y por qué te critica, que pensar que como uno no escucha, no está pasando nada, ¿no? Entonces, hay veces que le dices a gente que es mejor monitorizar lo que está pasando en las redes y te dice, hombre, no, pero si ya sé lo que dicen, si solo me critican, ¿no? Esto ha pasado con la monarquía en España el lunes, ¿no? El 90% de la situación pedía la Tercera República. Entonces hablas, o sea, dices, bueno, la Casa Real tiene dos opciones. Escuchar, aunque sepa ya que todo el mundo va a pedir la Tercera República o que en las redes hay un movimiento fuerte, o tratar de entender cuáles son los motivos que mueven a la gente a pedir el referéndum o a pedir la Tercera República. Cuando escucha de manera inteligente, está obteniendo un tesoro de información que le sirve como herramienta de acción.
Cuando escucha, como escuchamos muchas veces las empresas de redes sociales, diciendo hay 50 comentarios positivos y 2 negativos, pues lo que está, o al revés, perdón, 50 negativos y 2 positivos, lo que se está jugando es una seria depresión. Pero es que eso no es escuchar, o sea, escuchar no es medir cuántos están a favor y cuántos en contra, no es tratar de traspasar unas elecciones o, entre comillas, una posible elección, pues que es lo que pasó en España el martes, ¿no? Hay un 80% de la gente a favor de la Tercera República. No, hombre, no. Hay un 80% de la gente que ha hablado en redes sociales que está a favor del referéndum, pero eso no tiene nada que ver con la opinión pública. Pero el hecho de que las redes no coincidan con la opinión pública, que es una cosa que os garantizo, que no coinciden, no tiene nada que ver con que la escucha no sea una herramienta tremendamente eficaz para gestionar campañas y políticas públicas. Y por eso escuchar yo creo que es imprescindible, porque da muchas armas, da muchas herramientas que permitan hacer política de una manera más eficaz. Bien, en ese sentido, ¿a cuánto hablo? Es que si no, o sea, puedo enrollarme. Bueno, os cuento esto y ya, o sea, voy mucho más rápido. En ese sentido yo creo que hay 2 cosas que son básicas, que hay más vida, más allá del trending topic y que no solo de trolls vive el hombre. Más vida, más vida más allá del trending topic, esto es fundamental, ¿no? O sea, cuando tú llegas a una empresa todo el mundo te pide, o sea, cuando tú llegas a una campaña todo el mundo te pide ser trending topic, aunque no sepa lo que es. Os cuento un ejemplo que, como ya he contado 1000 veces, es dramático, pero como el tío no se entera, sigue sin enterarse, lo puedo contar. El jefe de gabinete del presidente del gobierno, un día en la campaña del año 2011, durante el debate, en el intercambio, en el descanso del debate entre los 2 líderes que tenían más posibilidades de ser presidentes del gobierno, le hacen una entrevista en Televisión Española y da la sensación, y os aseguro que no era verdad, que estaba borracho. Entonces, se convierte en trending topic sin tener Twitter. Y además es trending topic mundial. Entonces yo me acerco un poco asustado y le digo, mira Jorge, lo que está pasando está siendo trending topic. No me dejó seguir. O sea, estuvo a punto de descorchar una botella de champán, estoy exagerando, pero era el hombre más feliz de la Tierra. He sido trending topic mundial sin tener Twitter. Y yo decía, pero este tío no sabe lo que está diciendo. O sea, que es que le están llamando de borrachos lo más suave que le han dicho. Bueno, pues el tío era feliz. Y yo intenté explicárselo, se lo expliqué. Y al día siguiente, cuando pensaba que lo había entendido, me dice, oye, mañana voy a ver a Cameron, al presidente del Reino Unido, a ver si consigues que vuelva a ser trending topic. Y yo le miré y dije, joder, no es posible. Y dije, vale, venga, lo hacemos. Pero tienes que hacer una cosa antes, que es llegar delante de Cameron y hacerle un calvo. Entonces, si le haces un calvo a Cameron, te aseguro el trending topic, o sea, el escándalo va a ser tan grande, pero el confundir el trending topic, el que hablen de ti, con algo positivo, es dramático. Y lo que acaba pasando en las campañas en las que yo he trabajado, que son cada vez más, es que todo el mundo se vuelve loco por conseguir el trending topic. Entonces, debate, quiero ganar el trending topic. Y dices, bueno, sí, lo has ganado, pero ¿ha servido para algo? Para que gente que ya sabes que piensa como tú, diga como auténticos borregos que use ese trending topic o diga que tú lo has hecho fenomenal, ¿no? Entonces, eso no es eficaz, eso no construye comunidad, eso no consigue votos, ¿no? Iba a contar más ejemplos, pero mejor no. Pero bueno, entender, o sea, aquí tenéis, o sea, el prescindir del trending topic, entender que los hashtags no son una herramienta de medida de eficacia de la campaña online, son canales de canalización de la conversación. Y que habitualmente es mejor usar el hashtag del contrario que el propio. Porque en el hashtag del contrario a lo mejor es posible encontrar gente con la que podemos empezar a conversar o a construir política. En el propio habitualmente lo que encuentras son borregos o trolls. Y ese es el segundo elemento, ¿no? Lo de los trolls. O sea, hay algunos países, y yo iba a decir, siempre decía cuando decía esto que en España no, pero en España ha empezado a pasar últimamente, que como entienden que el trending topic es el objetivo fundamental, entienden que los trolls son la herramienta perfecta para conseguir el trending topic, ¿no? Entonces, lo que hacen es contratar ejércitos y ejércitos y ejércitos de bots que te garantizan el trending topic. Entonces, esto en México es espectacular. O sea, hay veces que ves las campañas online como una especie de reposición de Walking Dead, donde ves muertos persiguiendo a muertos, muertos pegándose con muertos y además súper emocionados. Y entonces escuchas la conversación y ves que son gente que no sigue a nadie ni que siguen a nadie y los que le siguen son sus amigos los muertos, o sea, sus amigos los robots, que se están peleando con auténticos ejércitos de otros muertos. Y que lo mejor de todo es que la gente que lo ha contratado piensa que está eficaz, que está ganando la campaña y dices, oye, vas a ganar la campaña de los muertos, o sea, te garantizo que si los bots votaran serías el rey. Pero, o sea, los bots escuchan a bots
no les escucha a nadie más fuera de los bots. Y esto es súper importante. O sea, que yo entiendo que es muy atractivo pensar que, bueno, voy a ser trending topic y voy a conseguir. El otro día pasó en Extremadura, en España, por primera vez, y fue alucinante, porque como estaba tan poco usado, pensaban que éramos todos tontos. Entonces, construyeron 200 bots de una forma bastante automática, que era animales. Entonces era la vaca verde, la vaca azul, la vaca amarilla, la vaca roja. Entonces, claro, cogías un post, cogías los retweets y te encontrabas que lo habían retuiteado todas las vacas del mundo. O sea, no había más vacas en el mundo. Entonces, una detrás de otra, la amarilla, la azul, la verde, la roja. Luego pasamos al conejo y era el conejo azul, el conejo rojo. Entonces, claro, de repente decían los tíos, hemos sido trending topic, hemos tenido 200 retweets por cada post. Además, todos eran iguales, 200. Y dices, hombre, ya qué casualidad, ¿no? Cada post tiene 200 retweets. Y claro, los había retuiteado el zoológico entero. O sea, no había nadie del zoológico que no hubiera retuiteado el post. Era espectacular, ¿no? Y eso sí, todo el mundo súper contento porque eso, los animales votan. Entonces, o sea, y vuelvo a los clásicos. No sé si habéis leído a Cadaré, pero es una delicia. Y Cadaré decía con mucha gracia, los fantasmas no dejan de ser fantasmas y no se les puede mantener largo tiempo en casa. O sea, que los bots no dejan de ser bots, aunque lo parezca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego otro elemento que tiene mucho que ver con los bots, es una consecuencia directa, que es sordos hablando con sordos. Este es el mapa de la campaña electoral del 2011. Si os fijáis, hay una poquísima interrelación entre unos y otros. Y esto es muy propio de la política online. La gente dialoga con los convencidos y se emociona porque los convencidos le dan bola. Pero los independientes no existen. Los independientes, que en principio son el objetivo fundamental de cualquier campaña electoral, según nos habían enseñado desde el año 50 o desde el año 30, quedan al margen de las campañas online. Porque las campañas online están tan obsesionadas con los bots y con los trending topics que acaban trabajando exclusivamente para su núcleo duro. Pero trabajando de una forma que es absurda, que es trabajando solo en la distribución de información. Si yo trabajara con mi núcleo duro y los convirtiera en mi equipo de campaña, consiguiera convertirles en nodos de redistribución de información hacia independientes, la campaña sería tremendamente eficaz. Pero cuando lo que busco es simplemente que retuiteen información o que la redistribuyan entre sus propios núcleos duros, el resultado final acaba siendo inútil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta es la clave. O sea, los llamados partidarios no llevan a su majestad a Madrid. O sea, lo decía Benito Pérez Galdós hace muchos años, pero yo creo que es clave. O sea, yo con los míos de siempre puedo conseguir, si los pongo a trabajar, llegar a otros. Pero solo con los míos de siempre no voy a llegar a ningún sitio. Esto fue el gran error, yo creo, de la campaña republicana del año 2008, ¿no? Que cuando intentábamos llegar a un público independiente, pues al final era, no, esto va de WASP, esto va de WASP, esto va de WASP, y WASP que nos pegamos en toda la boca, vamos. ¿Por qué? Pues porque los WAPs ya en el 2008 no ganaban elecciones y la podían haber ganado en el 2000 y en el 2004, en el 2008 ya no eran suficientes. No los de siempre, los partidarios no llevan a su majestad a Madrid. Bien, y no es capricho, es vital, ¿no? Pero no me enrollo más. Colaboración. Entender, y ya lo he dicho de distintas formas, que las tecnologías se han convertido en el canal a través de las que se organiza el mundo real. Esto es clave, o sea, lo que os decía antes de pensar que un mundo es virtual y paralelo y otro es real, no. La tecnología es la herramienta para organizar. Si uno entiende así la tecnología, el aporte de la tecnología a la campaña es infinito. Si uno lo piensa como un mundo paralelo, no está haciendo nada. Entonces, en ese sentido, ¿para qué sirve organizar el mundo real? Pues para lograr involucrar a mucha gente en la campaña y que esos señores se conviertan en protagonistas o en actores de la campaña. Y esto tiene unos riesgos, porque supone, en primer lugar, pues dar las llaves de nuestra campaña a gente que a veces no la entendemos o no piensa como nosotros, en el sentido de que ve la política de una forma, no sé si más avanzada o más retrasada, pero de una forma distinta. Y dos, que supone renunciar al control, ¿no? Esto lo decía, y ahora sí que acabo de verdad, el responsable del Departamento de Estado de Tecnología decía con mucha gracia últimamente bastante que el siglo XXI es un mal tiempo para ser un friki del control, o sea, para ser un enfermo del control. Hoy en día no cabe tratar de controlar las campañas políticas desde una perspectiva puramente jerárquica, desde una perspectiva de yo soy el director de campaña y tú vas a hacer lo que yo digo porque soy el director de campaña, porque la gente no responde a esa lógica. Y hay ejemplos bastante gráficos, pues en la propia campaña de Obama en el 2008, ¿no? De cambios de posición de la propia campaña que se encuentran con el rechazo de la base. Y que requiere, y esta es la clave,
métodos distintos para mantener el control. O sea, yo no digo que el control del mensaje no siga siendo un objetivo de la campaña. Lo que sí que digo es que si uno quiere mantener el control del mensaje, ya no basta con mandar un argumentario y decir, esto es lo que hay que decir y hay que decirlo a esta hora. Si uno quiere mantener el control del mensaje, tiene que ser más creativo, más trabajador, más original. Tiene, en último término, que facilitar a la gente mensajes y herramientas para que la gente acabe usando tus mensajes en lugar de ponerse a crear los suyos. No sé si me explico. Nadie va a hacer lo que tú le digas porque se lo digas, pero si tú haces que lo que hace sea más fácil, lo va a acabar haciendo encantado. O lo va a acabar incluso mejorando, perfeccionando, y te va incluso a retroalimentar tu mensaje para los demás. No sé si me estoy explicando o es muy abstracto. Pero esto es básico. O sea, en la visita del Papa de Madrid, que corrimos el peligro, como decíamos, de articular una comunidad en 21 idiomas. Como comprenderéis, yo no hablo 21 idiomas y las dos personas que estaban en mi equipo tampoco. Llegó un momento que decidimos dar a 75 señores las llaves de nuestra casa. Yo no sé si alguna vez habéis probado dar la llave de vuestra casa a 75 personas, me imagino que no, y no os lo recomiendo, ¿no? Pero en este caso, como era virtual, no, da igual, servía. Entonces, decidimos que cada canal de Facebook estuviera gestionado por unos voluntarios a los que no habíamos visto nunca. Cuando yo le digo a los obispos lo que estoy haciendo, me miran con cara de si me he vuelto loco, y decían, pero si no les has visto nunca. Yo decía, ya, pero es que ni les voy a ver. O sea, 75 personas que viven en 58 países, a los que no he visto en mi vida, pero con los que llevo relacionándome 6 meses. Sé quiénes son, sé cómo piensan, sé la capacidad, el tiempo que tienen. Los he ido conociendo durante 6 meses. Y cuando ya les conozco, les doy las llaves de mi casa y les digo, venga, ahora podéis gestionar. Y ahí, una vez que ese primer paso se da, que es bastante dramático, por decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Me he quedado sin llaves de casa porque les nombro administradores y pueden publicar lo que quieran. La segunda gran decisión estratégica es decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Les decimos que traduzcan lo que yo hago y que lo suban y que no pueden hacer nada más? O sea, te doy las llaves de mi casa, pero pongo una puerta justo detrás para que cuando entres en casa de repente descubras que había otra puerta. ¿O de verdad te doy las llaves de la casa y te dejo publicar lo que quieras? Y decidimos, y nos salió bien, pero no siempre va a salir bien, decidimos darle las llaves de la casa y no poner otra puerta detrás. Y podían publicar lo que quisieran. ¿Y qué hicimos? Pues lo que os acabo de contar. Todos los días generábamos 5 contenidos, en vídeo, en fotos, y se los dábamos para que si querían los usaran y si no, no. Era tan desbordante nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, que en el 90% de las situaciones usaron lo nuestro. Y lo usaron emocionados diciendo, joder, ¿cómo nos cuidan? No con sensación de estos tíos piensan que somos imbéciles y nos obligan a hacer las cosas, que es lo que piensan habitualmente los voluntarios de las campañas políticas online. Aquí están los listos de la campaña que nos van a decir a nosotros cómo se usan las redes, ¿no? Es lo que pasa siempre, porque te mandan el hashtag de hoy es, el Twitter de hoy es, o ya los famosos, por favor, retweet, ¿no? O sea, cuando un partido político tiene que poner please retweet, es para cesar al community manager sobre la marcha. O sea, dices, o sea, no has sido capaz de generar una comunidad política suficiente para que retuitee lo que dices sin necesidad de pedírselo, por favor. Bueno, perdón, me he enrollado mucho. Lo dejamos aquí. Esto está en internet. Faltan como 30 diapositivas, pero está en internet. En Slicer y lo podéis encontrar más o menos fácil. Solo libros que creo que merecen la pena si entendéis, o sea, si os apetece profundizar un poco más sobre esto. La reinvención de la política de Diego Beas, que es un mexicano que vive en Oxford, que creo que está bastante bien. Yes We Did, que a mí no me gusta tanto, pero es el libro de una voluntaria de la campaña de Obama que lo cuenta desde dentro. Podéis hacer fotos, pero está en internet. Luego, Manuel Castells, Redes de Indignación y Esperanza, que me parece que es determinante para entender qué es la movilización política online y cómo funciona. Dile que la presentación está online. Sí, lo acabo de decir. Sí, bueno, ahora lo digo, la dirección. Y luego, un documento que a mí me parece determinante para entender la participación y la colaboración, que es el documento que, según dicen los directores de campaña de Obama, se usa como para inspiración de la gestión de voluntarios de Obama en el 2008. Es un report que hace 2 personas de la Universidad de Harvard, por mandato del Sierra Club, que es la ONG ambientalista más grande, yo creo, de Estados Unidos, ¿no? Y donde descubre una cosa, perdonadme que no cumpla mi palabra, pero creo que merece la pena un minuto. Obama no, el Sierra Club está muy preocupado porque no tiene afiliados, ¿no? Y entonces le pide a unos 2 profesores de Harvard que miren qué está pasando con la organización, porque ya no hay voluntarios en el Sierra Club. Estos señores hacen un estudio bastante profundo y dicen 3 cosas. 1, no os preocupéis porque no es para tanto. Y explican el porqué. Antes la gente tenía un sentido muy grande de la identidad. Le molaba ser del Sierra Club, le molaba ir a las reuniones del Sierra Club, le molaba llevar una chapita, una camiseta. Hoy en día la gente no busca la adscripción
partidaria o asociativa. La gente trabaja por proyectos. La gente quiere asociarse a objetivos concretos que puede buscar. Entonces, ese es el primer objetivo. O sea, el primero es ser capaz, lo que le dicen al Sierra Club, de ser creativos para establecer proyectos que ilusionen a la gente. Dejar de pensar que la gente se va a asociar a ti por ser el partido de toda la vida o la asociación de toda la vida, porque les gusta mucho ir diciendo yo soy del X, y ser capaz de crearles motivos de involucración, objetivos, proyectos. Punto 1. Punto 2. Y Obama esto lo entiende muy bien. Ahora os explico por qué lo entiende muy bien Obama. Punto 2. Hasta ahora las organizaciones pensaban que los voluntarios eran señores que trabajaban para ellos y les ponían unas condiciones imposibles de cumplir. Yo no sé si aquí pasa, pero en España para hacer voluntariado con una ONG durante muchos años había que haber hecho un máster de 7 años, tener disponibilidad de 2 años y medio. Claro, o sea, decías, bueno, es que con esto pues, no va a ser voluntario nadie, solo los profesionales, ¿no? Entonces, la segunda cosa que dice el Sierra Club, que es muy relevante, que dicen estos señores de Harvard, es las organizaciones tienen que cambiar su forma de relacionarse con sus voluntarios. Tienen que ponerse en su lugar, adaptarse a sus necesidades, no los voluntarios a las suyas. Los objetivos están claros y tienen que estar definidos, pero para cumplir esos objetivos es necesaria una adaptación. O sea, si yo puedo hacer voluntariado de 8 a 10, pues yo, organización, tendré que facilitarte que lo hagas de 8 a 10. No te podré decir, no, a mí solo me interesan los voluntarios de 7 a 9. Porque entonces no tendré voluntarios, ¿no? Y el tercer lugar es, necesito que la organización se adapte a mis necesidades y que me facilite las herramientas para hacerlo. No solo me adapto a tus necesidades, además te hago más fácil tu trabajo. No digo, como eres voluntario, búscate la vida, sino que digo, te voy a facilitar. Y ya pongo un ejemplo y así que acabo. Yo, que trabajaba para McCain en el 2008, me apunté como voluntario de Obama. Y me apunté como voluntario de Obama porque quería ver cómo funcionaba el sistema. Y era alucinante. ¿Por qué? Uno, no me hicieron ir nunca a la sede. O sea, me decían, necesitamos alguien que haga esto. Me ponían proyectos, que llame a 5 puertas el sábado, o que llame a 5 puertas. ¿Puedes o no puedes? Ok, llamo a 5 puertas. Segundo elemento, y recojo lo que estaba diciendo. ¿Cuándo puedes? Ok, pues llama a 5 puertas de 7 a 9, que es tu horario el que puedes, pero yo curraba con un imbécil en la campaña de McCain. Tercer elemento, si puedes llamar de 7 a 9, te facilito tu vida. ¿Dónde vives? ¿Cuánto tiempo tienes? Ok, pues imprime y este es el mapa. Entonces, sales de tu casa, andas 45 minutos, llamas a una puerta, te quedas 10 minutos en la casa, andas otros 40, llamas a otra puerta. A las 2 horas te aseguro que estás en tu casa. Y te hagan un mapa donde te decían lo que tenías que hacer, con quién tenías que hablar y cuál era el mejor recorrido. Dirás, qué tontería, lo podías haber mirado en Google Maps, pues probablemente. Pero te están facilitando la vida, te están haciendo herramientas para hacer más fácil tu trabajo. Entonces, la mezcla de las tres es explosiva. Una organización que define proyectos, que se adapta a las necesidades del voluntario y que le da herramientas, acaba respondiendo o entendiendo las fórmulas de movilización política de hoy en día. Y hay un tercer elemento, un cuarto elemento que dice el estudio, que es, este tipo de movilización tan individualista corre un peligro, que es el del desánimo. Que es que como no vas a la sede te acabes desanimando. Entonces, ¿qué le dice los de Harvard? Un cuarto elemento que es determinante, que es, tienes que reforzar a la gente con otros individuos. En lugar de reforzarlo con el sentido de identidad, con que se pongan la camiseta, es mejor que le refuerces con gente como él que hace lo mismo. Entonces, la forma que la organización tiene de resolver el problema es presentando a otra gente como tú que está dispuesta a hacer lo mismo. Entonces, a mí, cuando iba a hacer voluntariado, no me llamaban la sede, como os he dicho, de mi pueblo, que era Alexandria, sino que me llamaba la vecina del quinto. Porque eso me refuerza. O sea, decirle que no a la sede es relativamente fácil. Decirle que no a la vecina del quinto o al del tercero, que está en las mismas circunstancias que tú, que trabaja lo mismo, que tiene los mismos problemas, te refuerza mucho más. No sé si me he explicado más o menos bien. Siento haber sido caótico, rápido y alargarme demasiado. Pero ahora lo importante era que preguntarais lo que quisierais. Pues nada, aquí tenéis la referencia. Esto está subido en internet, en slicer.net/Rafael Rubio, y hay otras 200 presentaciones. Pero bueno, esta también está. ¿Vale? Pues millones de gracias por aguantarme y ahora me quedo